Noticias de última hora, presten mucha atención. Sector camaronero responde a Presidenta de México: respetamos el gusto de la señora Sheinbaum, aunque el mundo parece tener uno más refinado. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes, 4 de febrero, que son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador. Las declaraciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la imposición de un arancel del 27% por parte de Ecuador a los productos procedentes de México, tuvieron reacción en el Ecuador, no en el gobierno, sino en el sector camaronero nacional. Ecuador intentó cerrar un acuerdo comercial con México en 2022, pero las conversaciones quedaron congeladas cuando México las dejó en espera por la negativa de permitir el ingreso a ese país del camarón y el banano ecuatoriano. El martes, 3 de febrero del 2025, la primera mandataria mexicana, al ser consultada por un periodista mexicano acerca de los aranceles anunciados por el presidente Noboa, respondió: ayer pregunté cuánto, ¿qué tanto importamos de Ecuador? Creo que es el 0,4%. Con eso te respondo. Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum se dieron durante una rueda de prensa matutina este martes, 4 de febrero, en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Por su parte, José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, que representa al sector camaronero nacional, señaló en su cuenta de X: respetamos el gusto de la señora Sheinbaum, aunque el mundo parece tener uno más refinado. El camarón ecuatoriano es preferido en más de 60 países, aclamado por chefs y expertos. Pero, bueno, algunos confían en rankings y exportaciones récord, otros, en la nostalgia por lo local. El anuncio de los aranceles para los productos importados desde México fue hecho el lunes, 3 de febrero. De acuerdo con Noboa, el arancel existiría hasta que se logre firmar el Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano. Como demostramos estos días, el nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando haya abuso, escribió el mandatario en X. Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México, pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores, agregó. En más noticias. Arancel a productos mexicanos. El anuncio del presidente, Daniel Noboa, ha sido sorprendente, dice la Cámara de Comercio Ecuador-México. Se espera resolución del Comité de Comercio Exterior sobre bienes que gravarán arancel del 27%. Importaciones de México sumaron 523 millones a noviembre. La Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México sigue a la expectativa de que se formalice el anuncio del presidente Daniel Noboa de que se gravará un arancel del 27% a productos importados desde México. Con ello, el gremio espera tener certeza de los alcances e impactos. El anuncio del presidente ha sido sorprendente y no hay más información disponible por ahora, dijo a este diario Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de la Comecomex. Hasta el momento no ha habido más información oficial tras la publicación en X del mandatario, el 3 de febrero, en la que informó que hasta que no se firme un tratado comercial con México, Ecuador aplicará el arancel, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores, justificó Noboa, pero no mencionó desde cuándo entraría en vigencia la medida gubernamental. Mosquera comentó que el Comité de Comercio Exterior deberá encargarse del tema, y comentó que aún no se puede especular sobre productos específicos que serían afectados, ya que no hay un listado. Se informará si hay novedades, dijo la directora ejecutiva en un breve pronunciamiento. El COMEX es el organismo que aprueba las políticas públicas nacionales en materia de política comercial. Es un cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia, indica la página web del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. De acuerdo con información de la Comecomex, en el primer semestre de 2024 las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia México sumaron $145 millones, mientras que las importaciones no petroleras desde México ascendieron a $283 millones, lo que resulta en una balanza comercial deficitaria para Ecuador por $138 millones. No obstante, ese resultado de balanza comercial representó una mejora importante respecto del promedio de $255 millones, promedio enero-junio, entre los años 2018 y 2023. Entre enero y noviembre, las exportaciones hacia México sumaron envíos por $333 millones, cifra superior a los $201 millones reportados en igual periodo de 2023. Destacan productos como cacao, oro, elaborados de cacao, extractos y aceites vegetales, además de enlatados de pescado. Por el lado de las importaciones, de enero a noviembre de 2024 se registraron $523 millones, una cantidad que es 21% menor frente a los $663 millones de 2023, según los datos de la Cámara. Entre los productos más importados están los bienes de consumo, seguidos por materias primas, bienes de capital, combustibles y lubricantes. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4.
Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para... Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. En más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda de actividades en Guayaquil. El primer mandatario dialogó con los beneficiarios de proyectos habitacionales y además asistió al anuncio de las sedes de los Juegos Nacionales 2025. Bernarda Ceballos con todos los detalles. Adelante. Aquí en la ciudad de Guayaquil culminó el diálogo entre el gobierno y también todos los beneficiarios del proyecto habitacional Sueño Guayaquileño, que tuvo una inversión de 13 millones de dólares. Aquí se entregaron 668 unidades de vivienda. Este proyecto inició hace más de 4 años, pero no había logrado ser culminado. Desde el Ministerio de Vivienda se informó que aquí en Socio Vivienda 4 se está por realizar un segundo proyecto habitacional para todos aquellos militares. Esto reforzaría la seguridad en esta zona conflictiva de Guayaquil, se aseguró desde el gobierno. Escuchemos a continuación las palabras del presidente de la República. Nunca vamos a parar de trabajar por la gente, porque yo personalmente ya le he entregado mi vida y mis mejores años al pueblo y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque es un servicio mío, cívico, es un compromiso de vida y es un compromiso también que le hice a Dios de mejorarle la vida a la gran mayoría de los ecuatorianos. Viene a informarles también que más temprano el presidente de la República, Daniel Noboa, asistió al anuncio de las sedes de los Juegos Nacionales 2025 que serán en Macas, Puerto Viejo, Cuenca, Salinas, Guayaquil y Quito. Más de 11.000 jóvenes deportistas serán parte de estos Juegos. En horas de la tarde, el presidente de la República se trasladará hacia la capital ecuatoriana, Quito, donde tendrá un conversatorio con beneficiarios de becas de apoyo económico. Y por otro lado, la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, cumplió esta mañana agenda en Cuenca, en la provincia de Azuay. Ahí participó en varias entrevistas radiales. En las próximas horas cumplirá actividades en la provincia de El Oro, en el Cantón Pasaje, y desde las 5 de la tarde será su cierre de campaña en la ciudad de Machala. El pasado domingo, Ecuador y Canadá finalizaron las negociaciones para un acuerdo comercial. Así, los productos de Ecuador ingresarán al mercado canadiense con más de 39,8 millones de consumidores con precios preferenciales. Tras varios meses, Ecuador concluyó la sexta ronda de negociación con Canadá para viabilizar la firma de un tratado de libre comercio bilateral. Según el Ministerio de Producción, esto facilita el acceso de productos ecuatorianos a un país con 39,8 millones de consumidores. Los productos, por lo tanto, tendrán arancel cero, la mayoría desde el inicio de vigencia del acuerdo comercial y otros en un periodo de tiempo que puede llegar hasta 10 años. El mercado canadiense es un mercado muy importante. Exportamos actualmente más de 200 productos. Con el acuerdo estaríamos hablando que se beneficiaría más de 2.500. De firmarse el acuerdo de libre comercio, Canadá sería el primer país norteamericano con el que mantendríamos este instrumento comercial y habría incremento en los ingresos por exportaciones. Exportamos alrededor de casi 300 millones de dólares, pero en un periodo de 3 años no me sorprendería estar duplicando las exportaciones actuales. Exportaciones podrían crecer a un ritmo de 180 millones en el corto y mediano plazo. Los sectores más beneficiados por el acuerdo serán el florícola, alimenticio, atunero, textil, autopartes, entre otros. Los sectores que mayor beneficio van a tener son los sectores agroindustriales, también el sector floricultor, que son aquellos que tienen el arancel más pesado. Sin embargo, el acuerdo de libre comercio entre las dos naciones aún no está firmado y se desconoce cuándo se lo haría. Sumando los tiempos de revisión jurídica de los textos, de acordar un espacio y tiempo definitivo para la firma, estamos hablando de que el acuerdo podría entrar en vigencia en la segunda mitad del 2026. Que sí puede estar entrando en vigencia en el segundo semestre de este año, finales del segundo semestre o principios del próximo año. Primero, el Parlamento canadiense deberá ratificar los acuerdos llegados en las negociaciones, al igual que la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional de Ecuador. El encargo de la presidencia, Cynthia Gelibert, vía decreto, fue declarado inconstitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional no aclaró del todo su designación como vicepresidenta en lugar de Verónica Abad. Expertos califican la sentencia como tibia, ambigua y tardía. La Corte Constitucional ha sentenciado que el presidente de la República, Daniel Noboa, no puede encargar la presidencia por decreto y con ello ha zanjado apenas la mitad del problema. Se ha referido a los decretos 500 y 505, con los que Noboa le dejó sus funciones a Cynthia Gelibert. Según
según los decretos derogados posteriormente en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por circunstancia de fuerza mayor, considerada tal la necesidad de hacer campaña electoral en su condición de candidato presidente. La Corte ha dicho que cuando el presidente en el artículo 1 de los decretos dispone encargar la presidencia, contradice lo previsto en el artículo 146 de la Constitución, pues no procede la figura de entregar la presidencia a través de un decreto. El constitucionalista Emilio Suárez cree que no se ha zanjado nada. No hay propiamente una respuesta que resuelva las dudas sobre la llegada de Cynthia Gelibert a la presidencia por encargo. Porque eso es lo que la Corte le corrige y dice, tú no tienes que identificar a un funcionario porque tú ya tienes un funcionario previsto en la Constitución que te subroga frente a tu ausencia, que es el vicepresidente en funciones. Aquí la cuestión es, ¿quién es vicepresidente en funciones en el Ecuador? Asegura que para resolver si fuerza mayor es hacer campaña electoral o si Gelibert podría ser designado o no vicepresidenta vía decreto, está claro que la Corte endosa el problema a otras instancias. El hecho de que Noboa esté haciendo campaña, siendo un presidente en funciones y no teniendo una licencia desde el inicio de la campaña, está siendo objeto de denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral. Varias denuncias se han presentado al respecto y es el Tribunal Contencioso Electoral el que deberá determinar si finalmente esto constituye o no constituye una infracción electoral. Mientras tanto, el gobierno está lejos de ver a la sentencia como un revés o un freno para el presidente Noboa. En este escenario, apenas cambia que Gelibert no asumiría el encargo de la presidencia por decreto, sino por sucesión natural. Podría ocurrir mientras el presidente haga campaña en caso de una segunda vuelta electoral. Así lo dijo el ministro de Gobierno José de la Gasca en entrevista con FM Mundo. ¿Qué significa? Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita hacer decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gelibert. Es evidente entonces que la sentencia de la Corte Constitucional deja en el aire la segunda parte del problema. ¿Podía Noboa encargar la vicepresidencia a Cynthia Gelibert en lugar de Verónica Abad? El constitucionalista Francisco Guerrero cree que ahí está el pendiente. Pero ¿por qué digo que esto no está dirimido? Parecería que es una sutileza, pero esa sutileza es significativa. La Corte le dice, tú no puedes encargar la presidencia por decreto, pero la Corte no emite pronunciamiento alguno sobre el encargo de la vicepresidencia, en este caso a una funcionaria con cargo de ministra. Una resolución de inconstitucionalidad de decretos que llega tarde, que ha resuelto la mitad del problema y que deja la otra en manos de otras instancias de las que sabemos o demorarán o no resolverán nada. En lo internacional, China responde a las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump con tarifas del 10 al 15% a productos claves de Estados Unidos. Se espera que ambos presidentes conversen a través de una llamada telefónica. Los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos chinos entraron en vigor hoy martes, justo cuando China también anunció rápidamente impuestos sobre las importaciones estadounidenses como una respuesta. China señaló que impondría aranceles del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado estadounidense, así como aranceles del 10% sobre el petróleo crudo, la maquinaria agrícola y algunos automóviles. Comenzó la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump impuso aranceles del 10% a los productos chinos. En respuesta, Xi Jinping aplicó impuestos del 10 al 15% sobre bienes estadounidenses. El gobierno de Trump justificó los aranceles como una medida para presionar a China a frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, argumentando que los precursores químicos provienen de ese país. En respuesta, China negó estas acusaciones y llevó el caso ante la Organización Mundial del Comercio, señalando que las medidas violan las normas comerciales internacionales. Además, incluyó a PVH Corp, propietaria de Calvin Klein, y a Biotecnología Illumina en su lista de entidades poco confiables, acusándolas de discriminación contra empresas chinas y de dañar sus intereses comerciales. También lanzó una investigación antimonopolio contra el gigante tecnológico estadounidense Google. Aunque la situación sugiere una posible guerra comercial, ambas potencias han dejado abierta la posibilidad de negociar. Trump mencionó que espera hablar con el presidente chino en los próximos días, y aunque los aranceles actuales son menores a los que había amenazado durante su campaña, no descarta aumentarlos si no se logra un acuerdo. Beijing, por su parte, indicó que prefiere evitar una escalada, pero defenderá sus intereses en caso de ser necesario.
Cierre de campaña, voto en casa y de las personas privadas de la libertad y el fin de la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto son los hitos que faltan en esta última semana de cara a las elecciones generales del domingo. El CNE alista los detalles finales. Quedan 6 días para que más de 13,7 millones de ecuatorianos acudamos a las urnas para elegir un binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. Y el Consejo Nacional Electoral alista los últimos detalles. Por ejemplo, la impresión de papeletas y documentos concluyó y 30.000 kits para el sufragio ya están en 19 provincias. Mañana sale Chimborazo por una excepcionalidad y el miércoles las demás provincias, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi. Hablamos de que el viernes y sábado se distribuye a todos los recintos de Pichincha. En bodega tenemos 28.700 paquetes. El siguiente hito en el calendario es el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada, que será el 6 de febrero. Ese mismo día se cierra la campaña y el 7 arranca el silencio electoral y el voto en casa. Centros de privación de libertad están 42. El total de electores son 6.218. En cuanto a voto en casa, los beneficiarios totales son 662 electores. Las juntas receptoras del voto 174. Asimismo, la ley seca regirá en el país a partir de las 12 horas del 7 de febrero hasta la misma hora del lunes 10. Durante este periodo se ejecutarán operativos de control y quienes incumplan esta normativa serán sancionados con una multa de $235, equivalente al 50% de un salario básico. Las sanciones también aplican a quienes se presenten a votar en estado de embriaguez. Finalmente, la votación general será el 9 de febrero, para el que las autoridades hacen recomendaciones. No asistir con niños, no asistir con maletas, y se ha conversado también con los diferentes alcaldes y se les ha solicitado que en el día del proceso no exista ventas ambulantes. La capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto se hará hasta el propio día del sufragio.